Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación una vez más aquí en PROMPERÚ a exponer un tema importante como es el marco legal de la administración aduanera y los operadores de comercio exterior. Hoy que han habido muchos cambios, muchas modificaciones, tanto en la ley y en la operatividad aduanera. Esta es nuestra agenda, que es lo que vamos a ver. Lo primero, en dónde se envuelve la parte aduanera, cuál es su marco legal y cuáles han sido sus modificaciones normativas. La última, el decreto legislativo 1473 del año 2018. También vamos a exponer sobre los operadores de comercio exterior, la modificación de lo que son los operadores intervinientes, donde abarca lo que son los puertos, aeropuertos y terceros. También vamos a hablar sobre el decreto supremo de reglamento de la ley 28977 que implementa el MISM, ¿no? El módulo de información sobre los servicios logísticos de comercio exterior y algunas normas sobre delitos aduaneros. El marco legal de la administración aduanera son estos conjuntos de normas que están ordenadas de manera sistemática que obliga y relaciona jurídicamente entre la administración tributaria, SUNAT, y las personas naturales y jurídicas. Pero acá tenemos en la diapositiva cuáles son las normas cuáles son las reglas del juego donde las empresas exportadoras, importadoras, los operadores de comercio exterior se tienen que desenvolver. ¿Cuáles son estas reglas del juego? Y tenemos aquí nuestra Ley General de Aduanas, ya un poco más de 10 años vigente, Decreto Legislativo 1053 con su última modificatoria, su reglamento, su tabla de sanciones y la Ley de Delitos Aduaneros, Ley 28008. Pero para poder exponer y comprender lo que son nuestra ley, nuestro marco jurídico, tenemos que analizar en primera instancia los principios que rigen nuestra normativa aduanera. Y tenemos como primer principio la facilitación del comercio exterior. Entonces, lo que nos dice la norma es que este principio, los servicios aduaneros son esenciales. Y el fin de la aduana es la facilitación del comercio exterior. Esto es importante porque ya la aduana ha dejado de ser un ente recaudador. Hoy se ha vuelto un ente facilitador. Y se debe también a lo que es lo que tenemos hoy. Por la pandemia, muchas mercancías, el arancel ha bajado a cero. Pero ya antes del 15 de marzo del año pasado, ya las mercancías, casi el 70% a más, ya el arancel era cero. Y el restante, ese 30%, más del 90%, ha estado negociado con un tratado de libre comercio. Por lo tanto, la aduana ya no es un ente recaudador de aranceles, pero es importante también entender de que la aduana, lo que recauda, corresponde aproximadamente un 25% de todo lo que recauda SUNAT. ¿Pero por qué? Si el arancel ha bajado a cero, ¿dónde está la contradicción? Es que la aduana, al ingresar la mercancía a facilitar el comercio exterior,
cobra impuestos internos. ¿A qué nos referimos? Al IVA, ¿no? Al impuesto a valor agregado, conocido en el Perú como el impuesto general a las ventas más el 2%, que es el impuesto promoción a las municipalidades. Entonces, este IVA es esta nos exonera, así sea un tratado de libre comercio, y ingresa y forma parte de la recaudación. Entonces, este principio, la aduana tiene que emitir normas que permitan que fluya el comercio internacional. Esto es de vital importancia, porque como lo define el artículo 4, la aduana está destinado a facilitar el comercio exterior y a contribuir al desarrollo nacional, sin dejar de lado el control aduanero. Y ahí tenemos la palabra que es potestad aduanera. ¿Y cómo podemos definir esta potestad aduanera? Como el conjunto de atribuciones que tiene la administración tributaria para controlar el ingreso, salida, permanencia, traslado, ¿de qué? De mercancías, personas y medios de transporte. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? La norma lo dice así, textualmente, ¿no? Mercancías, personas y medios de transporte. Pero considero que todo está relacionado a lo que es mercancías. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando uno cruza una frontera y la aduana interviene, normalmente, si te interviene como una persona, imaginemos que estamos en el Centro de Control de Carpitas y estamos llegando de Ecuador, lo que va a hacer la aduana es revisar a las personas, pero relacionados si están trayendo mercancías o no. Por eso revisa a las personas, ¿no? Hasta de repente puede pensar que las personas están, y pasa, ¿no? Que dentro de su cuerpo están en la modalidad momia y están llevando chips, insecticidas o X productos. Entonces, revisa a las personas, ¿por qué? Porque podrían traer mercancías. Entonces, el fin es controlar las mercancías. También a los medios de transporte, dice la norma, pero también porque ese medio de transporte trae o puede traer mercancías. ¿Sí? Entonces, el fin es la mercancía. ¿Por qué es bueno decir, ¿no? esta situación de este principio? ¿Por qué mercancías? ¿Por qué? En este año, los que hemos estado viendo, pues, no sé, canales como Disney, DirecTV, y hay plataformas como Netflix, que son servicios, ¿sí? Son servicios intangibles. Entonces, eso no controla la aduana. Si bien es cierto, la ley se modifica en lo que es la exportación de servicios, pero el control asiduo de la aduana está en mercancías tangibles. Entonces, eso es importante aclarar. El segundo principio, como ven en la diapositiva, dice cooperación e intercambio de información. La ley dice que para el desarrollo de las actividades aduaneras procurará, o sea, tratará el intercambio de información en los sistemas de otras administraciones. Es importante lo que dice la norma, a través de las ventanillas únicas del mundo. Es importante, ¿no?, este principio porque antes, hace muchos años, me acuerdo de que cuando la SUNAT fiscalizaba a una empresa exportadora o importadora, ¿qué es lo que sucedía? A veces habían empresas, no todas, que exportan y por acogerse al drawback suben o sobrevalúan el valor. Entonces era un problema, ¿no? La aduana le pedía información al otro país y se demoraban o no le daban por X motivos. O cuando importabas, en vez de subir el valor para pagar menos tributos, bajaban el valor, ¿sí?, y no se podía controlar.
Cuando la SUNAT fiscalizaba y pedía la información hasta China, para ver a cuánto había salido la mercancía, el valor en China, ¿qué es lo que sucedía? La aduana china respondía después de 3 meses con una carta en chino. Entonces, el auditor iba, lo traducía para ver qué decía, porque estaba en chino. ¿Y qué es lo que sucedía en ese momento? Decía, ¿no?, que la aduana china no da información de sus exportadores por X motivos, tanto. Entonces, no se podía fiscalizar. Pero con este principio de cooperación, de intercambio de información, el Perú, al firmar TLCs con China, por ejemplo, ya hay una cláusula donde existe este intercambio de información entre aduana y aduana. Y es importante, ¿no? Ahora mandan un correo electrónico para ver de cuánto salió la mercancía, y esa información anticipada es vital para que fluya el comercio internacional y para que se pueda controlar. O sea, uno ya no puede decir esta mercancía me costó tanto. No, ya la aduana tiene esa información, ¿sí? Y esto lo han logrado gracias a este principio de cooperación, de intercambio de información, tanto para importación y para exportación. Ahora, la norma también dice algo interesante. En el segundo párrafo dice que las entidades públicas registran datos en medios electrónicos y se encuentran obligados, salvo excepciones de la Constitución, a dar ese acceso a la administración tributaria. Entonces, no solamente hay un intercambio de información con las aduanas y entidades del extranjero, sino también con las entidades nacionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la interoperabilidad a través de la BUSE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, para la exportación e importación de mercancías restringidas, como SENASA, DIGESA, SUCAMET, IPEN, ¿no?, CERFOR, etcétera, ¿no? Entonces hay una ventanilla única de comercio exterior, y también es importante esta situación porque había antes un divorcio entre la misma SUNAT, entre los mismos tributos internos y aduanas. Ahora no, ahora para uno exporta ya no tienes que presentar la factura, porque la factura es electrónica, por ley. Entonces, entre la misma administración ya tienes información, solamente usted pone el número y ya no hay necesidad de adjuntar ninguna factura. Entonces, este intercambio de información que se hace a nivel nacional e internacional es muy importante. Hay una salvedad, lógico, lo que la Constitución no permita. Y ahí está de repente la reserva tributaria, la ley de transparencia, ¿no? Y hay normas especiales en donde la información, por motivo de seguridad o X motivos, no se puede compartir. ¿Estamos? Entonces, en principio de lo que es la cooperación de intercambio de información es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque acá también lo dice la norma, se tiene que hacer por medios electrónicos. Luego tenemos el principio que rige la legislación aduanera, que es la participación de los agentes económicos. ¿Qué significa? ¿Qué dice la norma? Que el Estado promueve. Promueve esta participación de agentes económicos, o sea, terceros, en la prestación de los servicios aduaneros. ¿Mediante qué cosa? Mediante delegación de funciones al sector privado. Este principio es importante, porque la aduana delega, ¿sí? La aduana no hace todo, la aduana delega. Y ahí viene la diferencia entre los operadores de comercio exterior y los intervinientes. Para ser un operador de comercio exterior, ¿sí?, la aduana te tiene que autorizar y tienes que cumplir algunos requisitos de forma, ¿sí?, unos requisitos de infraestructura, de índole financiero, de índole documentario. Por ejemplo, ¿no?, para formar de repente una agencia de carga, ¿sí?, te van a pedir, pues, primero de repente una garantía. Eso habría que ver el reglamento. Para ser una agencia de aduanas también. Para ser un depósito temporal, una garantía. Pero también te van a pedir infraestructura. Si es un depósito temporal, 5.000 metros cuadrados. Tener un sistema.
documentarios, ¿no? Haber seguido el curso de representante aduanero, haber no tener antecedentes penales, etcétera. Entonces son requisitos para que la aduana autorice a este agente económico a delegarle alguna función. Y lo que dice este principio es que la aduana, la administración va a delegar, ¿no es cierto? Va a delegar al sector privado, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, de que en muchas ocasiones, por ejemplo, también delega, y que es un operador interveniente, ¿no? Es aquel que también forma parte de la cadena de un régimen aduanero, pero que no ha sido autorizado por la SUNAT. Y ahí tenemos a los puertos, ¿no?, que son concesiones, a los aeropuertos. Entonces, ellos no son autorizados, pero intervienen. También son nuevos obligados ante la administración. Pero este principio es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque la aduana tiene como socios estratégicos para pagar el pago electrónico a través de los bancos, ¿sí? Entonces, este principio que rige nuestra legislación aduanera es vital, es medular. Luego tenemos el otro principio que está tipificado en el artículo 7 de nuestra Ley General de Aduanas, la gestión de calidad y usos de estándares internacionales. Este principio es muy, pero muy importante. ¿Por qué? La ley dice clarísimo, ¿no? Y ojo que esta ley dice, ¿no?, la prestación de los servicios aduaneros deberán tender a alcanzar niveles establecidos en normas internacionales sobre sistemas de gestión de calidad, con énfasis a los procesos. Este principio, ¿por qué es importante? Porque acá lo dice, ¿no?, la ley, y tiene que aplicar estándares internacionales elaborados por organismos internacionales. ¿Quién es el que mide hoy la aduana? O sea, ¿quién dice si una aduana es competitivo o no? Si uno ve los reportes, los Doing Business, ¿sí?, hay todos la medición que aduana, y de acuerdo a eso se mide la competitividad país. Ya salió, ¿no?, 2019, 2020, y ahí. Entonces, este organismo que pertenece al Banco Mundial mide la competitividad del país, y dentro de esa competitividad del país, uno está la competitividad, mide la aduana de todos los países del mundo. Desde que está vigente estos principios, con el decreto legislativo 1053, la aduana peruana ha pasado 2 evaluaciones, en el 2011 y en el 2017, con mucho éxito, creía yo, porque ni bien estábamos recién en el primer año de vigencia, estábamos todavía en una transición entre la norma en la antigua, la 809, y pasábamos a la 1053, el Banco Mundial hace una evaluación. Pero ¿qué indicadores son los que evalúa? El primer indicador, pues, es orientado a los procesos, la eficiencia, la eficacia, el pensamiento estratégico, la transparencia, ¿sí? Entonces esos son los indicadores, las dimensiones, qué es lo que miden en una aduana. Sobre 100 puntos, el Banco Mundial, sobre 100 puntos, a la aduana peruana en el 2011 le pone 59 puntos. Está publicado, pueden ustedes revisarlo, 59 puntos. Interesante. Pero acuérdense que estas normas que recién habían ingresado, tenemos que entenderlo que en el 2011 decíamos que el Banco Mundial evalúa, y luego hay otra evaluación en el 2017. Y contra todo pronóstico, la aduana sube, ¿no?
Imaginemos, esta parte hay que entenderlo, ¿no? En el 2011 cambia la norma, cambia la ley y cambia estos principios también por una necesidad de abrirnos al mundo. Recién era una condición del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos y teníamos que modificar la norma, hacerla pues a un nivel pues competitivo, mirando a ser una aduana de clase mundial. ¿Por qué es importante decir esto? Porque ni bien se cambia la norma, operativamente la norma estaba bien diseñada, pero diseñada para un país de tercer mundo. No, estaba diseñada para un país de primer mundo. Entonces, a nosotros ser un país en vías de desarrollo era complicado cumplir, ¿no? Con el levante 48 horas, con el despacho anticipado, hacer los canales de control, que tienen que ser pues con una gestión de riesgos. Entonces era complicado hacer todos estos cambios. Si bien lo decía la ley, operativamente era complicado, nos faltaba infraestructura, nos faltaba logística. Pero la ley estaba realizada, hubo ajustes, muchos cambios, decretos legislativos, el último en el 2018, pero hubo muchos ajustes. Y sorprendentemente, en el 2011 sacamos 59 puntos, la aduana peruana. La verdad que sorprendente. Se modificó años tras años y en el 2017 hay otra evaluación bajo este principio de que la aduana tiene pues, que tener una gestión de calidad. No es cuestión que la aduana peruana diga, oye, somos lo mejor, tenemos calidad. No, hay que medirnos, hay que someternos a la revisión de estos organismos internacionales. Y el puntaje es 79 puntos. 79 puntos, señores. A un punto, ¿eh? O sea, como que patean al arco y casi, ¿cómo se llama? Es gol. Porque si llegamos a 80, la aduana peruana iba a ser considerada una aduana de clase mundial. Una aduana, pues, al nivel, pues, de que le digo, de la aduana de Japón, de Estados Unidos, de Europa. Una aduana de clase mundial. O sea, por un punto, en el 2017. Entonces, esto es muy importante señalarlo, porque hay que aplaudir, porque hoy la aduana peruana es un referente a nivel regional, y eso no lo podemos discutir. Si bien es cierto, tenemos diferencias, pero hay que aplaudir el trabajo y estos principios que han dado pase a que lleguemos a este estándar de calidad. ¿Qué es lo que sucedió? En el 2017 nace, pues, ya con esa idea ambiciosa de ser una aduana clase mundial, porque hasta el día de hoy, 2021, todavía no hay otra evaluación. Nace el FAS, ¿no? El FAS. ¿Para qué? Para mirar ya a lo que es la transformación digital, para lo que es la facilitación, la transparencia y la seguridad. Nace el programa FAS, donde ya se comenzaba a prever todo lo que tiene que ser, ¿no? La parte digital. A nosotros en la pandemia no nos ha tocado, no nos ha llegado de forma desprevenida, ya se estaba preparado. A tal extremo de que cuando ya llegó la pandemia solamente faltaba ese empujoncito para que todo se vuelva digital, ya venía de 3 años atrás. Ahora, analizando también, algo que también nos ha ayudado mucho son esta participación de agentes económicos. Tenemos en el puerto del Callao a 2 grandes operadores, los más grandes del mundo, a DP World y APM Terminal. Y sabemos que APM Terminal es parte del grupo del consorcio MERS, de la línea naviera. Ya esta línea naviera en el mundo, solamente para decirles, para contarles, es que estaba ya diseñando toda la transformación digital. Se junta con IBM para poder hacer todo lo que es una plataforma digital. Y lo estaba aplicando. MER con APM Terminal es muy importante, ¿no? Es muy importante, la naviera es muy importante y APM maneja varios puertos en el mundo. Entonces ellos ya querían, pues, tratar de minimizar los documentos. Habían estudios, ¿no?, que hicieron donde
cuánto demoraba en papeles desde Kenia a Holanda. Y en estos estudios salió, estas investigaciones, de que habían 20 centímetros aproximadamente de puro papel, solamente en el transporte, ¿no? más los trámites de aduana. Los buques paraban más tiempo en los puertos que navegando. Entonces, ellos, en una iniciativa privada, han comenzado a digitalizar, han comenzado a hacer sus procesos más rápido. ¿Qué es lo que hizo Maersk con APM Terminal? Al juntarse Maersk con IBM, ellos aplican una tecnología llamada blockchain, ¿no? Blockchain, que era la misma aplicación de los Bitcoin. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque los Bitcoin, que son la moneda, las criptomonedas, es lo más seguro que hay. Son cadenas donde todos ven, ¿no? O sea, es transparente, ¿no? Si alguien quiere hacer algún ilícito, todos los ojos de los interesados están viendo. Bajo ese sistema se quiso hacer, o sea, se hizo este sistema de los blockchain, donde un documento de transporte, una operación de negocios internacionales estaba a vista de todos los operadores en el mundo. Entonces, era pero muy interesante esto, ¿no? ¿Qué hizo, no? Se hizo, lo aplicó en el Perú, lo aplicó en el puerto de San Antonio y juntó, ¿no? a su competencia, ¿no? A su competencia lo ha juntado, que es DP World. Entonces, eso también ha facilitado y ha ayudado a la aduana peruana a facilitar, a tener una gestión de calidad y uso de sus estándares. ¿Qué es lo que hizo también la aduana, ahora último, para mejorar el modelo de la OMA? Antes tenía un sistema propio que no se aplicaba o que de repente no era compatible con la aduana de México, por decir, o con la aduana de Tokio. O sea, no se podían transmitir información, pero ahora no. Había un modelo sistema propuesto por la OMA donde varias aduanas en el mundo lo estaban usando. Entonces, lo que ha hecho la aduana peruana es alinearse. ¿Y por qué cuento estas cosas? Porque estoy convencido que con todos estos cambios, esta evaluación fue en el 2017. Y en el 2018 fue el cambio. El decreto legislativo 1235. Y estoy convencido en la evaluación que va a haber en los años posteriores, ojalá sea este o en el próximo, la aduana peruana va a pasar a una evaluación internacional, a ser una aduana de clase mundial. ¿Sí? Hoy, 6 de enero, lo digo y estoy convencido que va a ser así. Porque los que trabajamos en el ámbito tributario, los que trabajamos en el ámbito aduanero, nos damos cuenta de todo ese avance y todo ese esfuerzo y cómo se ha realizado el programa FAST y cómo es una realidad hoy. Más rápido, todo está digitalizado en importaciones y todo está digital en exportaciones. Hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es digital y lo que es digitalizado. Por ejemplo, en los trámites de exportación, todo es digital. Ha habido una transformación digital. ¿Qué significa eso? Significa de que todos los documentos nacen digital. No se imprimen, nacen digital. La factura es digital, electrónica. El booking para reserva, para mandar tu mercancía a otro país, es digital. No hay documento físico. En cambio, en las importaciones, todavía, ¿no?, ahí estamos en un nivel de digitalizado. O sea, viene la factura de China y lo que te va a pedir la aduana, ¿qué cosa es? Es que lo escanees y se lo envíes en PDF. ¿Sí? Es un avance, correcto. Está muy bien. ¿Sí? Pero ya estamos a punto, ¿no? ¿Sí? Y ahí viene el otro principio, ¿no? El de buena fe y presunción de veracidad. ¿Por qué este principio es importante? Porque dice ahí, la buena fe y principio de veracidad en la aduana es base para todo trámite y procedimiento aduanero de comercio exterior. Entonces decíamos, por ejemplo, que en la importación nos están pidiendo digitalizar, o sea, escaneamos la factura y se lo envía. La aduana no está pensando que ese documento es falso, que ese documento de repente hiciste algo. No. Considera que eres una persona intachable,
está creyendo en ti y todos tus actos son verdaderos. Entonces aplica ese principio. Entonces eso, confianza, hace que el trámite sea mucho más rápido, ¿sí? Entonces también, ¿no? También esta presunción de veracidad, esta presunción de buena fe, hace que la aduana confíe. Supongamos que estás importando una mercancía, no te revisa. No te revisa. La aduana trabaja con una gestión de riesgos. ¿Qué significa una gestión de riesgo? Es que, según el artículo 163 de la Ley de Aduana, dice que el control aduanero será por una gestión de riesgos. Entonces, como hay buena fe, el 85% es canal verde, por decirlo. 15% rojo. O sea, 15% sí se revisa. Acá hay algo importante, ¿no? Según las estadísticas, aproximadamente la realidad hoy, si bien la ley dice que puede ser hasta 15%, se ha modificado, ¿no? Porque la ley decía antes de 4 a 15. ¿Y por qué se modifica? Porque como la SUNAT, Aduana Perú, está, creo yo, mirando a hacer una aduana de clase mundial, ¿correcto? Una aduana de clase mundial, ¿cuánto es el promedio de reconocimiento físico? 3%. Entonces, si la aduana está diciendo mínimo 4, máximo 15, entonces ahora inteligentemente han cambiado la ley y dice de 0 a 15. ¿Para qué? Para llegar, ¿no? O sea, ese es el objetivo, creo yo, que la aduana quiere llegar a que el reconocimiento físico, creer en la buena fe de los importadores y que solamente sea, por decir, igual que las aduanas de clase mundial, de 2 a 3%. Hoy, aproximadamente, según las estadísticas, el 8% del ingreso de mercancías y salidas es reconocimiento físico, aproximadamente. Entonces se está esperando, se está apuntando a bajar a 3%. Y esto es importante en la buena fe. Claro que la buena fe también tiene sus limitaciones, hasta que no haya un acto, ¿sí?, que dé pie a una duda, a una fiscalización. Entonces, esto es muy importante. Luego tenemos, por último, el principio de publicidad. Esto es muy importante, el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque acá significa que todo documento de la SUNAT, cualquiera sea su denominación, o sea, hasta de repente normas y proyectos de normas, tiene que ser publicado. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En la página web de la SUNAT. Ahí está publicado. Si bien es cierto, la ley obliga a ser publicado en el peruano, bajo este principio no hay norma escondida. O sea, cualquier operador, cualquier extranjero también, ¿no?, para conocer los trámites relacionados al ingreso y salida de mercancía, puede adquirirlas en la misma página de la aduana. Entonces, este principio es importante. Las normas, todos estos cambios, siempre están publicadas para que nosotros, que somos operadores, estudiosos del derecho, abogados, podamos hacer nuestras críticas, podamos nosotros decir en qué se puede equivocar. Algunas veces toman nuestras sugerencias, otras veces nos dejan en visto, pero lo importante es que lo publican, ¿sí? Yo a través de esta ventana a veces critico, a veces aplaudo, pero este principio es vital, es medular, ¿sí? Entonces tenemos aquí los principios generales que rigen la legislación aduanera. Ahora, vamos a ver esta parte conceptual del marco legal de la administración aduanera. Los pilares de la aduana, tenemos 3 pilares importantes, ahí está el material, en la dispositiva, 3 pilares importantes de la aduana, ¿no? El primer pilar es la transparencia, ¿sí? Segundo pilar, la transformación digital, y la tercera, la seguridad de la carga. Esos son los pilares que dice la administración aduanera, que es lo que tiene. Considero yo que por esos pilares han habido estos 5 cambios importantes.